Muy buenas noches, el gusto de saludarles como cada semana bajo la lupa de Noticias Paraguay. Día lunes, temperatura agradable, dice que el fresco llega al fin de semana, con algunas lluvias. Mientras tanto nosotros vamos a poner bajo la lupa al designado ministro del Interior del próximo gobierno, el señor Juan Ernesto Villamayor. Saludo antes a mis compañeros. Estela, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boise, ¿cómo está? Carlos Báez, Persajuc, buenas noches, ¿cómo estás? anda? Andrés Riquelme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? A nuestro invitado de esta noche, a los televidentes, mi respeto de siempre. En todo este proceso electoral tuvimos ocasión de conversar varias veces con él, acá y en otros medios. Juan Ernesto Villamayor, siempre muy gentil, gracias por venir a compartir esta noche con nosotros. No, por favor, el placer es mío. Juan Ernesto, ¿cuál fue el último cargo en la función pública? Ay, no ¿20 recuerdo. años atrás? 20 años atrás. ¿Por ahí? Sí, aproximadamente, 20 años atrás. Y ¿Ministro de la Reforma? Sí, tiene que haber sido el último. Sí, tuvo que haber sido el último. Y después ya directamente toda la actividad privada, 20 años. 20 años. Y el caso más emblemático, por decir, o bueno, no sé si es el más emblemático, pero uno de los casos que generó una serie de comentarios es la defensa de unos empresarios españoles con respecto al tema de los helicópteros. Ese fue uno de los últimos casos emblemáticos, ¿verdad? Yo tuve la buena suerte de que todos los casos que me tocaron siempre fueron emblemáticos. O sea, a mí me toca litigar ante la irresponsabilidad o la mala fe del sector público. Y lamentablemente la gente presenta esos hechos de irresponsabilidad del funcionario como picardía del empresario y no como irresponsabilidad del funcionario, que es lo que es. El caso de los helicópteros se funda solamente en una falsificación de documentos que se produce en el Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior se falsifica un contrato y se presenta ese contrato como base de incumplimiento por parte de la empresa. De modo tal que el pago que había hecho Rafael Filisola en ese momento pasaba a convertirse en lesión de confianza y los empresarios en cómplices. Es la primera vez que el cómplice es elegido por licitación pública, entre paréntesis, un método bastante moderno de seleccionar un cómplice, hacer una licitación de cómplices. Y lo curioso del caso es que cuando Carlos Filisola, que es quien paga los helicópteros, porque no los paga Rafael. Pero recién dijiste cuando Rafael Filisola paga. No, No. él contrata. El contrato. Contrata, no, pero Él dijo paga, contrata. pero me quedé así. Cuando paga Carlos Carlos Filisola. Filisola, a Carlos Filisola la fiscalía, el mismo fiscal que dice que los empresarios incumplen, le dice a Carlos que tiene que ser sobreseído porque el pago es correcto en atención a que los empresarios cumplieron. Y al mismo tiempo le dice a los empresarios que tienen que ir presos porque no cumplieron. ¿Qué es lo que no cumplieron? El contrato falsificado. ¿Y qué es lo que se pagó correctamente? El contrato verdadero. Entonces, para Carlos funciona un contrato y para Rafael y los empresarios otro contrato que fue artificialmente preparado en el Ministerio del Interior. ¿Y qué pasa con el que proporcionó ese documento falsificado? Nada, el fiscal que tenía que investigar la causa en un dictamen, cuando se le llevó a un fiscal la causa, para que investigue además a los fiscales que procesaron a los españoles, dijo en su argumento para no procesarlos que es tan claro que el documento es falso que no puede llamar a nadie a engaño. Pero, Entonces, ¿quién falsificó eso? ¿Quién planificó? ¿Quién Falsificó, falsificó? dice. Y eso se falsificó por distintos funcionarios dentro de la administración del ministerio durante la gestión de Carmelo Caballero. Allí se entregó a la fiscalía el documento falso. Carmelo Caballero, ministro del Interior, gobierno de Federico Franco. Gobierno de Federico Sí. Franco. Allí se le entregó a la fiscalía. Bueno, resulta que pequeño país, pequeñas compras, grandes escándalos, porque estamos hablando de 4 helicópteros. No es tampoco el rearme de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¿Vuelan? ¿Funcionan? Claro que vuelan, todos vuelan. Ahora el argumento que se publica, y me parece muy bien la aclaración que hace ABC sobre esto, el argumento que ahora sacan es que los helicópteros son inservibles, entre comillas, por falta del libro. Eso sí podría ser un argumento, porque en realidad siempre giró en torno a eso. ¿Qué es el Cuando libro? se dice no sirven, no se dice no funcionan. Se dice no son útiles porque le faltaría el libro. ¿Qué es el libro? El libro es el manual del helicóptero, donde se asientan todos los datos
que guardan relación con la navegación de la nave, el vencimiento de cada pieza, las que van por horas, las que van por consumo, las que van por tiempo. Y dicen no se entregaron los libros, lo cual es rigurosamente falso. Tan falso es que en cada recepción del helicóptero que produce la Fuerza Aérea, los oficiales encargados de la recepción, en cada recepción, 4 provisorias y una definitiva, en las 5, dicen que las naves cumplen todos los requisitos de acuerdo al comprobado que se ha hecho con los manuales a la vista. Esos manuales son los libros. En todos los recibos están, en todos. Y después, un día, el entonces ministro Carmelo Caballero dice que ordena que no vuelen más porque no tienen los manuales. Norma Noguera, que era la asesora jurídica, directora jurídica del Ministerio del Interior, siendo Carlos Filisola ministro, dice en un dictamen que recomienda el pago, antes de que produzca el pago, porque la empresa cumplió a cabalidad con todas las obligaciones a su cargo y los libros están en poder del ministerio. Eso dice Norma Noguera. Un tiempo después, otro ministro dice, acá no se entregaron los libros. O sea, fue toda una picardía. Pero en fin, algo que ya terminó, gracias a Dios. Mi gestión también terminó ahí. Pero yo recuerdo eso como un hecho dramático de cómo se puede manipular la justicia, cómo se puede manipular la fiscalía desde el poder político. ¿Con qué fin sería? Chantajista. ¿A quién? A los empresarios primero trataron de sacarle plata, después conflicto político. O sea, todo se fue mezclando. ¿Y Rafael Filisola qué hay? Rafael Filisola, ¿qué hizo? Nada, contrató, hizo una licitación a la baja electrónica, ganó el que ganó, porque fue el precio más bajo. Para recibir los helicópteros le entregó a la Fuerza Aérea la responsabilidad y es la Fuerza Aérea la que recepcionó. Bueno, ¿y cuál es la situación de él entonces? Y nada, O y sea, está procesado. Bueno, pero ¿y por qué está procesado? Y por eso. Y sí, bueno, está bien, y no hay modo de saberlo. Por eso. Y después ya se estableció. Y no sé, y en el precio no se sobrefacturó. Estoy tratando ¿Y de qué encontrar. es lo que se puede No, sobrefacturar? que en vez de pagar 250 pagaron 1.500, digo, no sé. Es una licitación a la baja electrónica. ¿Se paga cuánto? Lo que dice la baja electrónica y lo que dice el contrato. Había una versión que en Uruguay compró los mismos helicópteros por $250.000 y Paraguay compró por 1,5 millones. No es cierto. ¿No es cierto? No, no es cierto. A ver, ningún problema. Que me muestren. Parto de la base que cualquier versión puede ser cierta, pero que me muestren. También puedo partir de la base de que Taiwán los regala. Entonces no hace falta comprarlos. A ver si Pero si entendí. yo llamo a una licitación, el Estado llama a una licitación, aprueba la licitación por todos los mecanismos, tiene que pagar el precio de la licitación. Si no, ¿cómo se entiende el sistema de contrataciones? A ver, durante el gobierno de Federico Franco, cuyo ministro del Interior era Carmelo Caballero, se fragua una falsificación y se arma todo el caso judicial con el fin primero de estafar, o sea, de extorsionar, perdón, a los empresarios españoles y secundariamente o subsidiariamente de perjudicarlo políticamente a Rafael Filisola, Carlos No, yo Filisola. creo que el perjuicio de Rafael vino después. Creo que el origen es solamente contra los empresarios para ver qué sacamos de acá y terminó convirtiéndose en un daño contra Rafael y los empresarios se volvieron en daño colateral. El abogado Rafael dice que de todos modos con esta decisión judicial cae también el caso contra su defendido. Y yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque de hecho, ¿cómo se sostiene si no hay un documento verdadero dentro del expediente? No hay nada verdadero ahí. Entonces, ¿cómo lo harían si el contrato no está agregado? ¿De qué le acusaba a Filisola? Lo que quiero saber a Rafael Filisola. ¿De qué le estaba acusando a Filisola? De lesión de confianza. ¿En base a qué? Y en base a eso, ¿A un documento? a un documento falsificado. Entonces no puede existir esa Y lesión no de está bien, confianza. pero es lo que hay. Ese es el expediente a hoy. Naturalmente es polémico porque se establece que los helicópteros no sirven a través de los medios de comunicación y la historia continúa. Sencillamente porque basta con decir que no sirven. Yo los veo volando siempre. Y ahora como ministro del Interior va a verificar No, personalmente. pero no me hace falta si salen todos los diarios que están volando. Cada vez que hay una misión de la policía, los que tienen el tubo naranja
Esos son de la policía. Son de color azul, los de la Fuerza Aérea son verdes. Es muy sencillo verlo, están todos en operación. Todo está volando. Y el caso Ivesur, ministro. Y el caso Ivesur es un incumplimiento de contrato por parte de la municipalidad. La municipalidad se compromete en el contrato con Ivesur a que todos los vehículos que tienen matrícula en la capital y los que ingresan a la capital deben tener inspección técnica vehicular, no importa dónde. No dice el contrato que debe ser en Ivesur, los de la capital sí, pero los que ingresan deben tener inspección técnica vehicular. La municipalidad nunca hizo el control, es decir, suscribió un contrato, le exigió al empresario que ponga 7 naves de verificación, 7, que para el parque automotor de la capital 2 son más que suficientes, le exigió 7. La empresa cumplió con las 7 y la municipalidad incumplió con el control, permitió que se circule sin inspección técnica vehicular. Y como agravante, habilitó vehículos sin inspección técnica vehicular. ¿La municipalidad de Asunción? Sí, la municipalidad. Eso es lo que se demostró en el expediente. Ese es el fundamento del expediente. ¿Y de dónde sale el informe? El informe sale de la memoria y balance de la municipalidad, que antes era un boletín. Se publicaba un boletín para que la ciudadanía esté enterada. Un día revisando el boletín, la empresa se entera que había 200.000 vehículos habilitados, en ese momento 250.000 habilitados por la municipalidad, y por la planta de Ivesur habían pasado 18.000. ¿Administración Samaniego o la anterior? Administración Samaniego, la anterior, la posterior, todas. También la actual. ¿Cómo la empresa prueba que la municipalidad no... Usted dijo que también los que ingresan a Asunción, que no son Sí. chapa de Asunción, digamos, pero que no tributan en Que Asunción. no tienen habilitación Igual en tiene que Asunción. tener inspección técnica Tiene que tener vehicular. inspección técnica vehicular. Es como decirle, bueno, Pero- usted tiene que tener matafuego. Entonces yo paro, pongo el policía, Pero son 7 los pero accesos. la habilitación es de otra municipalidad. Sí. ¿Y Asunción le puede exigir a otra municipalidad? Claro, ¿por qué no? Asunción le puede exigir. Sí, por supuesto, o no te puedo exigir que tenga luz de stop. Sí, lo de todo Sí, sí. está bien. O sea, acá se considera Pero yo no dentro puedo- del régimen yo, de faltas. municipalidad, no puedo entrar en... No, yo no entro allá. No, yo los digo que entran acá. que Pero a los que para entran a tu circular municipalidad. acá, yo considero falta grave no tener inspección técnica. No necesariamente que sea de Ivesur. Claro, de O cualquier tenés que parte. tener el documento de que hiciste inspección técnica Pero vehicular. Asunción es la única que pida. Está bien. Pero Pero no hay otra municipalidad que pida, que tenga No. inspección técnica No, nadie física. pide. Nadie, Nadie Nadie pide. pide, pero te Nadie cobran. pide. nadie pide, pero todos te cobran. Todos te cobran. O sea, te cobran, pero no haces Pero la nadie inspección. te hace la inspección. Entonces, cuando vos te vas a pedir la habilitación, vas a ver que en tu boleta dice inspección técnica y no la hacen. Entonces, ¿qué te piden? Bueno, tiene que tener inspección técnica. Y la Junta Municipal quitó una ordenanza declarando falta grave no tener la inspección técnica. Como en alguna época te pedían para cruzar Argentina sábana mortuoria. Y vos decís, ¿acaso pueden entrar acá a pedir sábana Bueno, pero mortuoria? ¿y No, cómo pero cruzas un demuestra- territorio a ver cómo te piden. ¿Y cómo demuestran en el expediente que la municipalidad no le está exigiendo a los vehículos? Si ya sacó una ordenanza. Porque por un solo procedimiento muy sencillo, porque nunca hizo una multa al respecto. Y no es posible que todos esos vehículos estén inspeccionados. Y ellos declararon cuántos son los vehículos que entran a Asunción, sin inspección técnica. Eso lo declaró la municipalidad. Confesión de parte. Claro, ¿y después qué hizo? Hizo desaparecer su propio boletín. Nunca más se publicó el boletín porque en el boletín estaba la demostración del incumplimiento de contrato. Ah, bueno, Entonces ahí- desapareció la rendición Ahí de cuentas. entra, Ahí sí. ahí entra usted como abogado de Ivesur. Como abogado, ahí Ivesur viene, me contrata, yo demando a la municipalidad en el fuero civil, yo tenía una serie de dudas respecto al contrato, la municipalidad se opone al fuero civil y me dice que teníamos que ir a arbitraje. Gana primera instancia, apelo yo la decisión, gana la decisión otra vez en la Cámara y la empresa acepta y va a arbitraje. Y en el arbitraje se demuestra, claramente, no había forma de equivocarse en eso, que la municipalidad había incumplido el contrato. Y entonces lo que estábamos discutiendo era el monto, sobre cuántos vehículos.
Una de las teorías que esgrime el doctor Zapena es que para poder reclamar había que declarar rescindido el contrato. Yo no comparto esa teoría en absoluto y los otros dos árbitros tampoco compartieron eso. Porque sería lo mismo que decir, veamos, vos tenés una cuenta corriente en el banco de él. Vamos a hacer de cuenta que él es el más rico de todos nosotros. Es él. Lo es. Él, Lo es. sí, ¿Lo es? Sí. Bueno, entonces Sí. no estaba mal la hipótesis. Muy bien. Y él te vació la cuenta corriente. ¿Acaso vos para demandarle que te devuelva el dinero tenés que cancelar la cuenta corriente? Tenés que demandarle que te devuelva el dinero. Yo no necesito cancelar el contrato. A no ser que el contrato diga eso. A no ser que el contrato diga, pero el Expresamente. contrato no lo dice. Entonces, yo no puedo partir de esa hipótesis. No obstante, los tres estuvieron de acuerdo en que existía un daño patrimonial contra la empresa y en consecuencia había que pagarle. Y le condenan a la municipalidad a pagar determinado monto más los honorarios que son regulados en otro laudo, porque la ley de arbitraje establece eso. Después, ¿qué ocurre? En lugar de buenamente resolver, porque el arbitraje se hace para eso, para dar por terminado el problema acá. No, dicen que van a ir a la justicia. Yo presento una acción judicial en contra del laudo arbitral que regula mis honorarios, porque yo no estaba de acuerdo con el monto. El tribunal de la capital le corre traslado a la municipalidad, le informa al tribunal arbitral y le ofrece al tribunal arbitral, porque la ley dice eso, si está dispuesto a rectificar el monto. O de lo contrario, va a intervenir la justicia. Y el tribunal arbitral rectifica el monto. Dice, muy bien, tiene razón en la presentación que hizo, nos ofrecemos y rectificamos. Y vuelve a notificar a ambas partes. Estamos hablando de mis honorarios. Y ¿Cuánto no le gustó y cuánto le dieron y me hicieron después? una regulación al 50%, porque hay una ley de reorganización administrativa que dice que los abogados cuando litigan contra el Estado tienen que cobrar el 50% solamente. Esa es una ley que fue declarada inconstitucional, creo que en 63.700 ocasiones, y yo todavía no entiendo cómo ninguno de los abogados que está dentro del Parlamento se ofrece buenamente a derogar ese artículo, que sí fue declarado inconstitucional siempre. Nunca se discute la inconstitucionalidad de esto. Ya de cajón van sacando la inconstitucionalidad, pero nadie rectifica. Entonces primero lo aplican, hay que ir hasta la Corte, hacer la inconstitucionalidad, volver y se rectifica. Y el caso es que yo amenazo con ir por el tema de la inconstitucionalidad y buenamente el tribunal rectifica. Le notifica a la municipalidad, me notifica a mí. Eso estaba en la tercera sala, tercera o cuarta. Allí viene el problema de que se pide la acumulación de un expediente que supuestamente está en la primera sala, que sería la acción de nulidad, el recurso de nulidad que habría presentado la municipalidad contra el laudo principal, no contra el que regula mis honorarios. Yo me allano a la pretensión de que se acumule, porque el mío está vinculado y es más antiguo. Pero resulta que la presentación no existía. Cosa que yo no puedo saber cuando me corren traslado del pedido de acumulación. Se da a entender. No, ya no. ¿Usted Yo no quiero está de saber acuerdo? Me dice que se acumule. ¿Cuánto es lo que va a Claro. cobrar? Lo que quiero saber. Y al final resulta que la presentación no se había hecho. Y ahí aparece el famoso escrito aquel con un cargo que no correspondía a ningún funcionario, que investigó la fiscalía, investigó esto, y fue a parar a la corte aquello, y allá quedó, hasta hoy. O sea, meramente dilatorio fue eso. Meramente dilatorio por parte de la municipalidad, que nunca apeló mis honorarios. O sea que mis honorarios no se pueden discutir. Lo que Y todavía... acumulado fue a la corte. ¿Perdón? Acumulado fue a la corte. ¿Qué es acumulado? Y el expediente acumulado, los No, honorarios no también. solamente la supuesta presentación de ellos. Hijo. Ellos piden a la Corte que la Corte ordene la reconstitución del expediente. Y la Cámara se opone, en la primera sala, porque le dice, ¿cómo yo voy a reconstituir algo que no se presentó? Que no existe. Algo que no existe no se puede José Enrique reconstituir. García, ¿dónde entra en esa historia?
Y él fue el abogado de la municipalidad en ese momento que teóricamente presentó el escrito, y que presentó el pedido de reconstitución que le fue denegado, y va a la Corte en apelación el pedido de reconstitución. Y es algo que la Corte hasta hoy no Y trata. cuando le corre el traslado sobre sus nuevos honorarios, no apela a la No, municipalidad. los Quedó honorarios firme ya nunca. eso, entonces. Eso está más que ¿Y firme. cuándo la Corte va a tratar ese tema? ¿Le preguntas a él? No, no, miro hacia acá porque el otro día dijeron que justo que cuando Juan Ernesto Villamayor era designado ministro del Interior, sale una resolución con relación al tema del helicóptero. Pero es una acción de inconstitucionalidad No. que presenté hace 4 años. No, Alguna vez tenía que salir. No digo nomás porque... Es más, vos fíjate que los medios de comunicación se quejaban de la demora en este expediente, que ya tenía que salir. ¿Y cuándo que salió? Suficientemente demora. ¿Y cuándo salió? ¿Pero por qué Bueno, salió pero ahora? la celeridad pues no se da cuando en la llanura, sino cuando se fue a la cúspide. Carlos, Pero eso no es culpa tu mía. comentario va a ser que se atrase unos días la Corte. Me está perjudicando. No, yo pregunto para que, de propósito, porque la gente relacionó mucho una cosa con la otra y después dijeron, no, Juan, la hora, el día, no importa eso. No, bueno, pero son las cosas como son. O sea, Bueno, y yo cuéntanos, que hice ¿cuántas siempre, acciones demandé más al tiene Estado. ante la Corte? ¿Perdón? ¿Cuántas acciones más tiene ante esta Corte? Y yo ante la Corte debo tener una docena, Híjole. o un poco más. Pero en distintos casos, ¿no? Algunos están hace 18 años. 18 años. 18 años que están en la Corte. ¿Sobre qué, por ejemplo? No, Y no puede. sobre una indemnización de daño y perjuicio hasta hace 18 años. Yo 20. leí que, por ejemplo, Alicia Pucheta resolvió un caso que le había llegado a su papá. Es decir, de 1986, en ese momento era el 2013, algo así como 27 años después, la hija del que era presidente de la Corte cuando llegó el expediente terminó resolviendo. O sea, O sea, no. hay una casuística de demora Sí, muy una morosidad. grave. Y entonces, la tasa de justicia pasa a ser una tasa de estafa. Porque Claro. la tasa es la contraprestación a un servicio. Y si en realidad yo te voy a prestar, ahora me voy a poner yo en la mala actitud. Hoy le pusimos a él como banquero que se quedó con tu plata. Ahora soy yo el que te va a sacar la plata. Te voy a resolver el caso dentro de 10 años. Es casi ilógico que te cobre la tasa. O sea, me estás pagando por algo que no voy a hacer. Entonces se convierte en un fraude el sistema. Porque finalmente el Estado, ¿qué debe hacer? Debe actuar en el marco de la ley siempre. Si el Estado comete un error, debe asumir su responsabilidad como Estado, pero al mismo tiempo debe encontrar al funcionario que es responsable de ese error y castigarlo. Yo no soy abogado, sacame de una duda. Esto que la Corte no tenga plazos para expedirse en ciertos recursos como lo de inconstitucionalidad y demás, ¿es jurídicamente normal o es una cosa paraguaya? La Corte tiene plazos, Me acabaste de decir que tenés un caso de 18 pero años. que no atrás. los cumpla es otra cosa. Pero la Corte tiene plazos, Tiene que cumplir, tiene plazos. Lo que pasa es que cuando es la misma Corte la que no cumple las obligaciones a su cargo, le cuesta mucho después ser dura con el resto para decirle usted tiene que cumplir. A mí como abogado me aplican la ley con todo el rigor. Y ellos no aplican la ley entre No, ellos. incluso con Esa- las cámaras o la primera Y- instancia. Pero por supuesto, andate en Como la primera ley. instancia, que te tengan un año sin dictar la sentencia, que deben dictarla en un plazo cierto de 20 días, un año sin dictar, y anda a protestar porque no dictaron. No tiene y te va a autoridad salir la moral para sentencia en imponerle contra. una sanción. Pero cualquier colega mío sabe eso. Pero esa demora es un problema de acumulación de trabajos o es una manera de extorsión del Poder Judicial. ¿Qué es lo que vimos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Los cajoneos, la demora de los expedientes era al efecto de la extorsión. Yo creo que no hay un único motivo. Creo que hay un problema estructural, porque hay gente buena y tampoco puede cumplir los plazos. Hay un problema estructural. Hay poco magistrado, el volumen es demasiado grande y a mi criterio, si nosotros tenemos que analizar la parte normativa, yo creo que faltan normas que impidan que el 100% de los expedientes recorran toda la escala. Y eso pasa por una ley de colegiación que lamentablemente fue vetada, porque hay que poner una colegiación en cadena, una colegiación en escala. No todo el mundo puede llegar a la Corte.
se debe llegar en casos excepcionales. Y el abogado que utiliza a la Corte como un recurso dilatorio debe recibir la sanción, y la sanción es la matrícula. ¿Y esta Corte? ¿Qué opina de esta Corte? Y yo creo que no es una buena Corte. Está- Yo no tengo un concepto favorable a esta Corte. Yo no tengo un concepto favorable a Lo este mínimo Poder que se Judicial. dice de esta Corte que es servil a Horacio Cartes. ¿Es tanto así? ¿Llegó a tan baja A ver, calificación, diríamos? el problema de todo esto es que a veces en una sociedad importan más las percepciones que los hechos. No hace falta que llegue, pero ya hay una percepción generalizada de que así es, en base a determinadas actuaciones. Entonces, cuando ya se tiene la percepción, algo hay en el medio. Lo que no ha tenido la Corte, a mi criterio, al día de hoy, es capacidad de imponer con claridad criterios jurídicos y transmitir a la ciudadanía que estaba actuando con independencia. Esa independencia no se notó nunca. No respecto a Horacio Cartes, no se notó nunca respecto al poder político. Hubo mejores cortes, pero nunca tuvieron demasiada independencia tampoco. Esa pregunta sería respondida con seguridad, con más fuerza probablemente, si te lo hubiera hecho hace un mes y medio. No, Hoy formas parte del gabinete, no, futuro, yo tengo el mismo criterio pobre de la Administración de Justicia. pero a eso iba. Se va a cumplir lo que en algún momento, también de euforia de campaña electoral, dijo Marito de pelear por una renovación completa de esta Corte de Justicia. Hay que renovar un poder judicial. Lo que una no puede vivir es una sociedad sin el servicio justicia. Es un servicio que se presta a la ciudadanía. Yo no puedo seguir permitiendo que mi sociedad no tenga un servicio justicia. Acá se habla, por ejemplo, de llegar a grado de inversión. ¿Cómo yo llegaría a grado de inversión sin un poder judicial independiente? No es una ecuación matemática que se realiza entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio. Claro. Es mentira eso. La Porque traba si, para el si grado de eso fuese inversión cierto, es la justicia. inversión existiría. Claro. Y la inversión es pobre. Es pobre porque no hay en quien confiar. ¿Qué pasa si esa inversión mañana se somete a un conflicto con el poder político? ¿Quién salva el diferendo? Lo tiene que salvar el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el poder que le dice en primer lugar al poder cuál es su límite. Y si no tiene capacidad para eso, no tiene capacidad para administrar justicia. ¿Qué pasa? Que esa reforma judicial se la piensa en el marco de un cambio constitucional, pero los tiempos políticos paraguayos son a la inversa. Hay ministros que cumplen 75 años ahora, salió la otra Pucheta, hay cargos que empezar a llenar antes de la Constitución. ¿Qué idea hay al respecto? ¿Se va a seguir con este sistema de cuoteo por partidos políticos? ¿Se va a hacer una gran conversación, un gran acuerdo entre los partidos? Yo creo que tenemos que ¿Qué partir. idea? Porque el Ministerio del Interior está demasiado ligado a la justicia. Sí. ¿Qué idea puedes Íntimamente adelantar por supuesto que antes de que asuma este gobierno con respecto a sus primeras acciones? Yo creo, en primer lugar, hay gente que coloca como requisito previo la reforma de la Constitución para mejorar el servicio de justicia. En ninguna parte de la Constitución dice que la justicia tiene que funcionar como funciona. En ninguna parte. Entonces no debe ser la Constitución la culpable de lo que está pasando. Tampoco la Constitución dice violenme en ningún artículo. En consecuencia no debería estar por allí el problema. El problema pasa por la integridad de la gente, no pasa por otro lugar. Para lo cual tenemos que llegar a un gran pacto que no represente cuoteo y hacerlo de cara a la luz pública, de modo tal que todos retrocedamos de la posición que tenemos de decir desde los sectores políticos, nos repartimos la justicia como un queso. Eso no es posible. Todos necesitamos jueces justos. Los necesita sobre todo la ciudadanía, pero también lo necesita el poder. Yo prefiero un juez que me diga, señor, este es su límite
y usted se excedió del límite, que me diga hoy no, yo voy a ser tolerante con la violación que usted está cometiendo respecto a los derechos de un ciudadano, para que mañana le diga a otra persona, ahora puede usted violar los derechos de Juan Ernesto Villamayor también. Finalmente, yo voy a estar 2, 3, 4 o 5 años en la administración y voy a estar el resto de mi vida afuera. Yo ya pagué el precio de la falta de justicia, lo pagué desde mi nacimiento hasta el 89 y lo volví a pagar después cuando me bajé de la administración. O sea, ya estoy cansado de pagar este precio. Ahora, doctor, también tenemos que reconocer que en la falibilidad de la justicia hoy en Paraguay tiene mucho que ver los mismos abogados, tiene mucho que ver no solamente la Corte Suprema, sino los jueces de primera instancia, los jueces de paz, las cámaras de apelaciones, es decir, todo el sistema se mueve de acuerdo a los intereses que los grupos de poder van haciendo. Por eso es que es muy difícil desterrar de una solamente cambiando a los ministros de la Corte. Quizás puedan tener un poquito más de autoridad en cosas como las que hablamos, que ellos mismos tienen mucha morosidad judicial, entonces no le pueden sancionar a un juez de apelación o a un juez de primera instancia por algo que ellos mismos están cometiendo. Pero sí, en otras cosas va a ser muy difícil que eso cambie de la noche a la mañana o en un periodo presidencial si la misma gente, los mismos actores de los diferentes estamentos de la justicia no empiezan a cambiar. Estoy de acuerdo contigo y tenemos herramientas para eso. Por ejemplo, el juicio oral. Juicio oral es una muy buena herramienta. La deliberación de los magistrados debería ser oral también. ¿Por qué la reunión de la Corte no es pública? Frente a las cámaras, que se transmita por televisión. Y escuchemos el momento en que los ministros de la Corte votan. Y argumentan, claro, están argumentando y votando. Y explican su posición. ¿Dónde se da eso? Frente a la ciudadanía, pero en muchos lugares se da. En muchos lugares. Se reúnen y hablan. En Brasil. En Brasil vimos ahora cuando... Sí, el caso Lula, claro, cuando estaban hablando y explicando cuál era su posición. Sí. Y la gente criticó una posición y otra desde el interés político. Pero no podemos negar que ha sido fundado cada voto de cara a la ciudadanía. Bueno, eso es bueno. Es bueno que este debate que podemos tener acá, esta charla, la tengamos frente a un televisor donde estamos viendo en directo cómo los ministros de la Corte están deliberando y están defendiendo su posición. Y creo que puede ser un paso significativo. Ya podemos hablar de mejorar los hombres, pero además, actuemos con las puertas abiertas a la gente. Mostremos lo que estamos haciendo. Hay un caso ahora que un solo actor cambió el esquema en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es Eduardo Peta. Sí. Porque los otros miembros son los mismos miembros que estuvieron sometidos a González Daer. Pero con el escándalo González Daer, el jurado de enjuiciamiento se vio obligado a transparentar su gestión y a mostrar públicamente qué es lo que están haciendo. Tuvo un aire fresco, una renovación, sí, la institución. Sin cambiar la estructura jurídica. Claro, por eso estamos diciendo, lo primero son los hombres, porque finalmente, si yo digo tengo que cambiar la norma, digo, en ninguna parte de la norma dice que el caso González Daer tiene que producirse. Eso no dice la norma. La norma no dice se tiene que estar sometido al poder político de turno. La norma no dice eso. La norma no dice hay que perseguir inocentes con documentos falsificados. En ninguna parte dice eso. Sin embargo, no se consigue que la voluntad política del actor principal, que es el magistrado, ponga orden ahí. Y esta sentencia, increíblemente esta que salió, donde lo que se critica es la coincidencia en el tiempo. Perdón, Juan, ¿de qué sentencia? La de los helicópteros. Lo que dice es exactamente esto. O sea, ¿cómo es posible que jueces y fiscales hayan dejado pasar este volumen de irregularidades? Y para cerrar esta parte con relación al jurado de enjuiciamiento de magistrados, se decía pues que no se podía hacer nada, que los miembros que estaban ahí no podían... claro. Sin embargo, Peta entró, le dio transparencia y le volvió a generar confianza.
a una institución sin hacer ningún cambio Cambio, estructural. claro. Pero estoy para ir al corte. ¿Quiénes pueden ser los representantes del Senado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados? Hablábamos esta mañana con Silvio Velar. Hay 4 abogados nomás. ¿En Sí, serio? por Mayoría de HC. Del No, Partido Colorado. Creo que no, creo que del Partido Colorado. Mm. Sergio Godoy, nuevo. Cartista. Nuevo, Cartista. pero nuevo. Sí, ya sé. Nicanor Duarte Frutos, Nicanor. Baqueta. Javier Zacarías Irum, Sí. Que me dicen que se quiere ir al jurado. Óscar González Daer, Ese no. Enrique Baqueta. Sí. Ya estuvo. Y son 5. 4 de ellos de honor colorado. Nicanor no. No, Nicanor. Ah, no. no, 3, Nicanor no, 3, tres. 1 y 1. Y después no hay. No hay. Después no hay. La bancada colorada, sí. Bueno, la pausa en un ratito vamos a hablar desde el motivo que lo invitamos a Juan Ernesto esta noche. Sí, ¿Qué ¿de nos qué espera? estábamos hablando? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera como ministro del Interior? En un ratito, por favor. Falta mucho, para el 15 falta mucho. Bueno, seguimos. Que no, así falta. no es Juan Ernesto, sino no. No, abrir y cerrar de ojos. Ahí ya nos dijo, falta mucho para el 15. ¿Qué le vamos a preguntar entonces? Y falta mucho para el 15. Me está preguntando cosas que guardan relación con el tema interno. Le falta mucho para el 15. No, pero nosotros queremos saber. Al una cosa. viceministro nomás le pregunté quién podía hacer. No sabe nada, güey. No, no. No, Hay- dijiste que iba a dividir tajantemente, y me parece lógico, entre seguridad y política interior. Sí. El Pero, ministerio dejó de pero ser político. antes de que entres en eso, ¿cuántos viceministerios tiene? 2. Ministerio? ¿Que son esos justamente? Sí. No hay más. No, no hay más. No hay más. Hay un viceministerio de seguridad y un viceministerio de asuntos políticos. Sin embargo, el ministerio dejó de ser de asuntos políticos, dejó de ser de política hace mucho tiempo y hay que ¿Eso está bien devolverle o ese está rol mal? político. ¿Está mal eso? Yo creo que está mal. Yo creo que francamente está mal. Es decir, cada vez que el presidente de la República asume un rol y olvida una secretaría, lo que está es perdiendo la condición de presidente. ¿Qué pasa si asume el rol salud? Entonces va a estar ahogado en salud y va a dejar de ser presidente de la República. Va a pasar a ser ministro. O sea, justamente la división en carteras hace que el presidente pueda visualizar un complejo de situaciones. Pero es muy difícil que el presidente pueda tomar la visión del complejo y tomar una decisión frente a ese escenario si se involucra demasiado en cada rol. Si el presidente está todo el día haciendo política, deja de atender la cosmovisión de roles que tiene que cumplir desde la presidencia. En un momento no se sabía si ya el ministro del Interior era ministro del Interior o comandante de la Policía Nacional o jefe de policía. Sí. Eso pasó. Y eso pasó, a eso se vio reducido el Ministerio del Interior. Bueno, en los últimos tiempos ya no se sabía quién era el ministro del Interior. Claro, ¿no? Y también. Sí. Sí, casi como si fuese un supercomandante, ¿verdad? Que lo que está pretendiendo todo el tiempo es que la tropa esté en posición de firme, saludo, mano a la visera, ese tipo de cuestiones que en realidad no es el rol de él. ¿Y la plata? ¿Era también del ministerio? En un momento determinado le quitan a la policía los recursos y después le devuelven. Yo soy un convencido que la policía tiene que manejar sus recursos, porque eso hace a la institucionalidad policial. El ministerio tiene que establecer políticas de seguridad y la Pero policía tiene que recuperar cumplirlas. su papel esencial de Ministerio del Interior, que es fundamentalmente el ministerio político del Claro, gobierno. es el brazo político de la presidencia. Pasa que se desnaturalizó un poco cuando la Constitución le da el vínculo con el Parlamento al vicepresidente, Ujú. ¿verdad? Entonces, Claro. El Parlamento es una entidad donde se nuclea la clase política con representación parlamentaria, que es solo un sector. La vida política del país es mucho más amplia, pasa por sectores que no están representados en el Parlamento. Entonces, al desprenderle al ministerio de esto, el ministerio quedó un poco sin comprender con claridad cuál es su función y se fue cerrando cada vez más en el rol de policía. Para mí ese fue un error. Ahora, El ¿cómo brazo va? político, ¿en qué se traduce en hechos concretos eso? Y tiene Por que ejemplo, articular la relación con toda la sociedad. Vos tenés roles sindicales, roles gremiales, de partidos políticos, todo hace a la convivencia ciudadana. La convivencia ciudadana es una multiplicidad, nunca es un único modo de ver las cosas. Y a veces hay que articular todo eso para poder articular también la respuesta del sector público.
Y el Ministerio del Interior tiene esa función. Por algo es la mano derecha del presidente de la República. Antes era el número 2. Sí. Recuerdo, la chapa número 2 Claro. era el ministro del Interior, porque era el que estaba inmediatamente al lado del presidente en la vivencia política del presidente. Después el número 2 naturalmente pasó a ser el vicepresidente cuando se crea la figura, y entiendo que habrá quedado como número 3 el Ministerio del Interior, pero no el rol de la policía. Sin duda es importante, pero a la gente lo que más le preocupa es la seguridad. Yo creo que hoy entre los dos viceministros que usted nombre, el de seguridad tiene que ser alguien Sí. que realmente juegue un Pero rol él dijo importante. política de seguridad, dijo... Claro, se establecen políticas de seguridad. A la gente le preocupa todo lo que falta, Sí, y tiene razón. claro. Entonces, Y lo que le afecta. y lo que le afecta. Directamente. ¿Cuál es la mayor falencia que hay hoy en nuestra sociedad? Por mucha diferencia, la seguridad. Claro, por eso. Entonces pasó a estar en el número 1 del ranking de necesidades. E inmediatamente detrás viene trabajo, que ya afecta al área económica, y la gente coloca como lugares comunes, que son indispensables para obtener soluciones, salud y educación, ¿verdad? Que son los otros soportes. Lo importante es que todo se aborde con visión de conjunto. Estábamos conversando antes de empezar el programa. Por ejemplo, una política. ¿Quiénes son los más afectados por la inseguridad cotidiana? La gente humilde. A la gente humilde se le roba cuando sale de la casa. Se le asalta a 2 cuadras de su casa. Cuando caminó las 2 cuadras también ya le robaron la casa, porque quedó sola. No es que deja personal ahí, a lo mejor no hay nadie que quede en la casa, hay que cerrar. Queda el resultado de su vida en esa casa. Compra una casa bajo las condiciones que puede sin un plan urbanístico. Entonces la casa queda en un lugar remoto. Al quedar en un lugar remoto no tiene alumbrado. El transporte público que le va a llevar a su lugar de trabajo a las 3:30 de la mañana o a las 4, porque tiene que llegar a las 5, si es empleada doméstica, si trabaja en el mercado 4. Estamos hablando de la gente que se mueve temprano, tiene que caminar de noche, en la oscuridad, y es naturalmente víctima de todo lo que ocurre en esas 10 cuadras. A una cuadra de distancia hay otras 10 cuadras, y a otra cuadra de distancia hay otras 10 cuadras. Hay que poner un policía por cuadra. Eso sería impracticable. Pero hay que desarrollar un plan urbanístico que permita que haya una mayor concentración, que permita que se le pueda prestar servicio y que permita que el transporte público esté más cerca. Fíjate cómo el problema de seguridad se trasladó a otro plano. Por eso es que el problema seguridad se ataca desde muchos escenarios. Y eso incluye al norte. Si nosotros tenemos que pensar solo en el problema del norte, es la única herramienta de que debemos disponer la fuerza de tarea conjunta, o es la presencia masiva del Estado, con el rol salud, con el rol de educación, con el Ministerio de Agricultura, es decir, todo el Estado tener una mayor presencia, y eso facilita la tarea de la policía en cualquier sector para preservar la integridad física de la gente o la integridad patrimonial. Ahora, se está yendo a uno de los organismos más corruptos del sistema, la policía. A la policía no le llegó la revolución del 2 y 3 de febrero. O sea, los escándalos de corrupción de la policía decapita comandantes, 3, 4 comandantes al año más o menos. Combustible, aprietes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser el manejo que usted va a hacer en un organismo endémicamente corrupto como la policía? Primero tenemos que hacer un relevamiento de toda la situación exacta. Lo que ocurre es que nosotros vemos desde fuera la institución. A la institución hay que mirarla desde dentro, hay que ver exactamente con qué se cuenta. Yo coincido plenamente con la visión que se tiene desde fuera de la policía. Entonces hay que penetrar allí y ver de qué modo se va corrigiendo todo esto. Lo primero que hay que hacer es aumentar la sanción al policía que cae dentro de la misma figura delictiva. Es decir, el hecho de ser policía tiene que ser un agravante, en primer lugar. En segundo lugar, dignificarlo. Es decir, pero se tiene que hacer al mismo tiempo. No se puede pretender solamente colocarle el castigo, pedirle que sea disciplinado y no haberle dado una zona de dignidad. Los comisarios
comisarios de policía que están cerca de la jubilación ganan 6 o 7 millones de guaraníes. Entonces, también hay que entender, compran su uniforme, compran su arma. O sea, nosotros tenemos que hacer una revisión integral de los servicios que también le estamos prestando a los policías. Porque a esos mismos policías le tenemos que exigir, y tenemos derecho, integridad, un comportamiento adecuado y un trato amigable con la ciudadanía. Pero también como Estado le tenemos que devolver en dignidad, en decoro y en seguridad para él y su familia. Y no necesariamente tienen eso. El policía arriesga su vida cada vez que sale a la calle. Y también tenemos que mirar el otro espejo, donde yo tengo una policía absolutamente íntegra acá y un poder judicial corrupto acá. Entonces, cada vez que saco la policía a la calle y detengo a todos los delincuentes, es una figura, el juez me los larga 24 horas después. Al final mi policía, ¿qué me va a decir? Pero si este juez va a transar con los delincuentes, ¿por qué no transo yo? Y va a tener razón. Es una revisión de sistema. Por eso es que no se le puede pedir a un único estamento que haga todo. Pero yo coincido en que hay que hacer muchas cosas. Fíjate que todo lo que te estoy diciendo es para darte la razón. No para justificar lo que está ocurriendo, sino para decir, hay que revisarlo, pero nuevamente desde una visión de conjunto. Y el compromiso que tenemos es transparentar, revisar y respaldar. Ahora, cuando se habla de inseguridad en el norte, la prensa en general enseguida piensa en el EPP, que claro, es un polo, pero también es muy llamativo. Pero es un polo mediático. Sí, sin duda. Yo en cambio pienso más en el crimen organizado del norte y del este, mucho más peligroso, mucho más silencioso, que le gusta mucho más la discreción que al EPP, y que solo de vez en cuando hace barullo el asesinato de Rafat en Pedro Juan Caballero, el ataque contra una empresa de caudales en Ciudad del Este. Pero cuando te muestran el potencial armamentístico que tienen, uno dice, bueno, estos son peores que el EPP y ponen más en riesgo la seguridad del Estado. ¿Cómo se enfrenta esas fuerzas tan poderosas? Con organización. Esas fuerzas poderosas no pueden superar el nivel organizativo del Estado. Pero el nivel organizativo del Estado requiere otorgarle recursos. Naturalmente, la policía tiene mucho más personal que cualquiera de esas organizaciones y tiene mucho más capacidad que cualquiera de esas organizaciones. Pero hay que darle los recursos a tiempo. Hay que capacitar al personal, darle los recursos a tiempo. Tenemos condiciones. Pero la lucha contra el PCC y compañía es una lucha internacional. No es una lucha solo local, requiere cooperación de los dos lados. Nosotros da la impresión de algún modo que somos el lado un poco menos capacitado que el lado brasilero para realizar el mismo abordaje. Pero tenemos condiciones para hacerlo. Pero hay que darle los recursos a la policía para hacerlo. La policía no puede ser solamente la guardia de corps de la autoridad. O sea, tiene que proteger a la ciudadanía. Y coincido en que hay una visión respecto al EPP y una respecto al PCC. Pero también yo tengo un problema de inseguridad en el microtráfico. También tengo un problema de inseguridad en el motochorro. Es decir, yo tengo un problema de inseguridad muy complejo y tengo que abordarlo todo. Yo no puedo pensar en un problema porque naturalmente el otro me va a desbordar. Y todo ciudadano tiene derecho a ser protegido. Y yo tengo que pensar en la ciudadanía en conjunto. Ahora, muchos hablan muy bien del grupo Lince en esta lucha contra los motochorros, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso del EPP, en los últimos tiempos se ha calificado al ministro del Interior de acuerdo al éxito o al fracaso en la lucha contra el EPP. ¿Y cuál es el papel del ministro del Interior en la Fuerza de Tarea Conjunta? Ninguno. El ministro del Interior está fuera de la Fuerza de Tarea Conjunta. De hecho, deberían revisarse algunas cuestiones normativas, a mi criterio, dentro de la zona jurídica de la Fuerza de Tarea Conjunta y darle más respaldo a la fuerza. O sea, esa fuerza necesita más respaldo. A ver si entiendo la parte jurídica, porque si hay uno de los cuestionamientos a la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta es que informalmente es un estado de sitio permanente en el norte.
Sí. ¿Eso se va a mantener así tal cual, legalmente hablando, con esta ley que se le aprobó a Cartes? No, yo creo que hay que hacer algunos retoques a la parte jurídica. Creo que hay que darle más personal jurídico de apoyo a la fuerza para que pueda operar mejor dentro del marco de la ley y que tenga la certeza de que en el momento de operación no es el policía el que va a ser procesado. Porque resulta que es muy fácil darle la orden de que vaya y atropelle y mañana el juez me enjuicia al policía. Entonces, tiene que quedar muy claro lo que puede hacer y de qué modo, para que la fuerza pueda actuar. Si nosotros tenemos que vivir un estado de derecho, eso quiere decir que la zona de operación debe quedar absolutamente clara, el límite de lo que debe hacer. Y dentro de ese límite la fuerza debe operar con comodidad, no con dudas. Y acá en la normativa actual existen zonas de dudas. Y además, naturalmente, el hecho de haber excluido a la misma autoridad de la fuerza de tarea conjunta implica haber creado una tercera fuerza. Sí. Y esa tercera fuerza tiene a su vez otro comando más. Y ahora además le dan administración de recursos propios. Es decir, se está creando casi una nueva entidad dentro. Y esta es una lucha que ya lleva demasiado tiempo para seguir jugando con estas cosas. Pero no se va a retirar, se va a mantener, se va a reforzar y lo que haya que rectificar se va a rectificar en el terreno, no fuera del terreno. ¿Va a pedir una mayor participación de la policía allí o no? La policía tiene mucha participación en el lugar, pero de todos modos nosotros tenemos que poder acceder a toda la información. El problema básico es el siguiente: si yo quiero acceder a la información de salud, esa información está disponible. Si quiero acceder a la información de obras públicas, esa información está básicamente disponible. Si quiero acceder a la información de seguridad o de inteligencia, esa información no está disponible. Entonces, hasta que uno no penetre en el organismo, no accede a la información. Entonces cuesta mucho decir cuál es el plato que voy a cocinar si no tengo a la vista los elementos con los que voy a preparar la comida. No, por eso yo hablaba del papel del ministro del Interior en la Fuerza de Tarea Conjunta, porque si uno solamente mirando la administración de Vargas, él no tenía nada que ver en la estructura de la Fuerza de Tarea Conjunta. No, ningún ministro. Pero como no se puede socializar o mediatizar la cuestión de inteligencia y cosas por el estilo, aparecía él dando la cara. Dando la cara en algunos casos virtuosos y en otros casos... Es que en la estructura actual de la Fuerza de Tarea Conjunta ningún ministerio participa. Ni el del Interior ni mucho menos el de Defensa. Mucho menos el de Defensa. Porque de hecho el de Defensa no participa de las Fuerzas Armadas, claro, más que con un rol administrativo. Bueno, perfecto. El único ministerio operativo en el área de seguridad es Interior, que casualmente quedó fuera. Claro, entonces no hay ningún ministerio encargado de la seguridad del país, de la política de seguridad, y está fuera de la Fuerza de Tarea Conjunta. Pero pasa que el rol que asumía de Vargas era un rol político. ¿Él qué hacía? Se ofrecía de blanco para resguardar la figura presidencial. Pero ¿qué pasó? Se fue de Vargas y vino Lescano, Tadeo Rojas. Perfil bajísimo. Tadeo Rojas era invisible. Casi hablaba y después vino Lescano y no hablaba. O sea, no sabés cómo continúa eso. Después vino Ariel Martínez, que permaneció mucho tiempo callado y después habló mucho y algunos dijeron hasta que habló de más, ¿verdad? Por eso que yo entiendo que ahí cuando dice Juan Ernesto Villamayor que hay cosas que no se pueden contar desde la Fuerza de Tarea Conjunta. Y la gente exige, aparece el ministro del Interior asumiendo algo que no le corresponde. Claro, porque está fuera. O si no tiene que estar. No hay ningún ministerio que se vincule con la Fuerza de Tarea Conjunta en la estructura jurídica. ¿Y el jefe es? Ni el de Defensa. ¿Y el jefe quién es? Y el presidente de la República directo. Claro. Lo que es un error. Porque ese sí es un error. Eso se tiene que cambiar. Y eso se tiene que cambiar de algún modo, porque de lo contrario, todo el problema operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta impacta directo en la presidencia. Eso carece de sentido. Hagamos otra pausa, por favor, y seguimos en un ratito bajo la lupa con el señor Juan Ernesto Villamayor. 22:05 minutos, 22:05 en la República del Paraguay bajo la lupa, el señor Juan Ernesto Villamayor esta noche. Le decía Alfredo Boix en el corte, hubiese sido mejor una función en el gabinete, porque siempre se habló de eso. Y había dos personas que siempre se mencionaban que iban a estar con Mario Benítez en el Palacio de Gobierno, Juan Ernesto Villamayor y Arnoldo Vins. De hecho,
Marito a lo largo de toda la campaña siempre dijo Juan Ernesto va a estar conmigo en el Palacio. Sí. Eso lo dijo Sí. 1000 veces. Bueno, terminé fuera del Palacio. Va a estar Tu conmigo en el enemigo- gabinete. No, tu No, pero enemigo- por común acuerdo. No, Pero eso no. realmente es un cargo que yo diría mucho más atractivo, ¿no? Estás posicionado políticamente en la visión de la prensa todo el tiempo. Responsabilidad personal no hay mucha, estás al lado del presidente. Y en cambio... Y recuperaría la palabra la jefatura de gabinete, Claro, porque en 5 claro. años no tuvo vocero. El Palacio de López tendría un vocero Claro. elocuente. Y en cambio el Ministerio del Interior es una caracol permanente. Una trampa mortal. Uno se acuesta de noche y no sabe si a la mañana siguiente terminará siendo No, ministro. tampoco para que le digan Están todo. tratando de sí sabe. desanimar ya. No, pero sí, te das cuenta. Ocurre Hay algo algo en ¿Qué, contra. qué es lo que quieren ustedes? Ocurre Hay un conspiraciones, atentado Yo no de- sé por qué, pero tengo la impresión que él tenía otro candidato. Yo te digo, empiezo a creer Y aquello. Estela también. Estela también, yo creo que está entre No, los pero dos. imagínate, que va a asumir como sin jefe tener... de gabinete le propuso a Marito que le dé el ministerio. Alguien que del quería Interior. ser, que quiere ser jefe de El gabinete. pobre ministro del Interior ocurre lo allá en el norte, donde no tiene nada que ver. Lo mismo Yeyao. Tiene que salir a explicar y a lo mejor le piden la cabeza porque es el Ministro visible. inútil. ese Y es lo allá mismo. en el gabinete hay algo diciéndole en el oído al presidente, presidente, doy coilan de ministro del Interior. Así mismo. Y así No. es. Bueno, está bien, pero hay que asumir responsabilidad. A ver, se trabajó durante más de 2 años en una campaña política para que un equipo llegue con una visión de conjunto de lo que había que hacer. No es el momento en el que cada uno diga, yo voy a estar donde yo quiero. Claro. ¿Verdad? A mí me gustaría tal cosa, a mí me gustaría tal otra. No es el tema. El tema es que hay que asumir responsabilidades y tenemos que trabajar en equipo. Y si el presidente de la República cree que yo puedo cooperar mejor con el proyecto en este lugar, pues bueno, entonces tengo que hacerlo. Ahora, uno de los proyectos... Sigue siendo un cargo de mucha confianza. Uno de los proyectos aprobados en este periodo legislativo, pero sin mucho entusiasmo ni menos consenso de todos los sectores, es la creación de esta Secretaría Nacional de Inteligencia, Sí. que se creó pero no se operativizó. Y muchos creen que es mejor así, y otros dicen que es esencial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que es esencial. Yo creo que el servicio de inteligencia es un centro neurálgico donde se recibe información, se procesa información y se comparte información. Se comparte información al interior del servicio y se comparte información con servicios del exterior. Porque si nosotros vamos a combatir delitos transnacionales, tenemos que intercambiar información todo el tiempo. Y esa información se puede compartir solo desde los servicios de inteligencia. Nosotros tenemos la mala costumbre de creer que la información es patrimonio exclusivo del funcionario que está a cargo. Entonces, cuando un funcionario sale de la administración, lleva todos sus papeles, el que entra detrás no sabe dónde hay nada. Todo se perdió, ¿verdad? Llevó todo en carpetas. Terminó. Es habitual que el archivo del sector público esté en la casa de los funcionarios y no ordenado en las oficinas de la administración. Bueno, el servicio se hace para esto, para compartir información. No se hace para que haya una persona que sepa mucho. Entonces, el que no entiende los roles del servicio, naturalmente van a decir, bueno, no tiene nada, no tiene luego que meterse, ¿para qué va a investigar? No, es que tiene que investigar, tiene que recibir información, tiene que procesar información, tiene que tratar de aproximarse a los hechos y tiene que compartir. Y al compartir, ¿qué hace? Da y recibe. Pero yo creo que más que nada este organismo no funciona por los recelos y por lo de la dictadura, que se convierta en una instancia de purahuereato. Creo que por eso es que casi nunca se pudo aprobar y cuando se aprobó no se operativizó. Sí, es posible que tengan una visión un tanto mediocre del rol que debe cumplir un servicio de inteligencia. Porque los servicios de inteligencia, ¿qué hacen? Comparten información. O sea, reciben y dan información, se suministra información. Hay delitos que se pueden cometer en cualquier país del mundo y que impactan en nuestra economía, el tema de lavado de dinero. El tema del lavado de dinero en el Paraguay se podría dar por un delito que se cometió fuera del país. O sea, ¿cómo?
nosotros vincularíamos un hecho con otro, pidiéndole una rendición de cuentas solamente al depositante que diga de dónde quitó la plata y eso es suficiente. O sea, ¿cómo se vincula esto? ¿O es que queremos hacer del país el paraíso delictivo? Porque si hacemos del país el paraíso delictivo, no nos quejemos del resultado al día siguiente, Pero, no nos quejemos del PCC. ¿es o no el paraíso delictivo? El último informe del Departamento de Estado dice que Paraguay es el centro de lavado de dinero y ruta principal del narcotráfico. Muy bien. Y sin un servicio de inteligencia lo va a seguir siendo. Sin un buen servicio de inteligencia. Y con la CEPRELAB actual. Y con la CEPRELAB actual seguramente. ¿Verdad? Que no ha demostrado hasta este momento, yo veo que da muchas explicaciones, pero tengo la misma percepción que tiene el resto. Lo que no quiere decir que mi percepción sea correcta, quiere decir que tengo la percepción que podemos tener todos. Ahora, si todos tenemos esa percepción, algo está sucediendo y no está bien. Puede ser que, si estamos todos equivocados, es que no se comunicó adecuadamente lo que se está haciendo. Y si todos tenemos razón, es que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Una acotación nomás con relación a este tema. Si no hubiese existido orden de captura de Messi en el Brasil, nadie se iba a enterar de lo que no se hizo bien acá en el país con relación a él y en otros casos también. Tributación y la misma CEPRELAT. Si Darío Messer no tenía esta orden de captura, claro, de Brasil, hoy no se iba a hablar del tema acá en Paraguay. Y sin embargo, hoy se habla y dice, no había sido que acá hay una cuestión que ya se dijo. Según la SED había sido que estaba evadiendo impuestos. Sí. Según CEPRELAT ya tenían un informe hace rato, pero no presentaron inmediatamente. Y probablemente ni se hubiese presentado si es que no pasaba lo que pasó en el Brasil. Ahora, ese servicio de inteligencia, doctor, dentro de la policía es muy útil, o debería ser muy útil. Porque hoy el narcotráfico tiene absolutamente comprado a todos los policías de la frontera, a todos los policías de varios departamentos de Paraguay, o si no, no se puede explicar por qué hay tanto movimiento interno. Ustedes también dentro del Ministerio del Interior deberían, cuando usted asuma por supuesto, tener esa inteligencia, porque no debe ser muy difícil detectar quiénes son los que cambiaron de forma de vida o los que tienen un estatus superior con respecto a lo que realmente ganan, ¿verdad? Usted decía, un comisario gana 7 millones de baníes y hay comisarios que se mueven en camionetas de 80 y de 90 mil dólares. Y esa zona generalmente siempre son los mismos. Es decir, no debe ser muy difícil si es que ustedes entran a investigar realmente internamente a los oficiales que están metidos en el tema. No debería ser difícil, pero esperemos que llegue el 15 de agosto para ver lo que se va a hacer allí. Y la otra cara de la moneda. Hoy muchos policías, muchos familiares de policías le habrán escuchado decir que va a tratar de dignificar la vida del policía. Pero naturalmente, vos Eso fíjate que no implica tienen usted va seguridad a pedir, social. va a pedir en el presupuesto general de gasto un aumento considerable de los emolumentos de los policías. Sí, se tiene que pedir. Se tiene que pedir un aumento para los emolumentos y para la seguridad social. El policía es un hombre que sale y arriesga su vida. Sí, Cada vez que sale arriesga su vida. ¿Su trabajo cuál es? Arriesgar su vida. No podemos no compensar ese esfuerzo. Más allá de que digamos hay policías corruptos, los hay. Los hay en los países más desarrollados del mundo. O sea, ese es un fenómeno normal porque el policía convive con la delincuencia. Los hay en todos los países del mundo. Pero también los hay honestos. Entonces, bueno, hagamos que la balanza se incline en favor de los honestos. Algún día tiene que cambiar esta cuestión del periodo de elecciones y de asunción. Es demasiado, faltan 3 meses para que asuma el presidente. Y yo no quiero estar en el lugar de Eladio Loizaga y no quiero estar en el lugar de Ariel Martínez en este momento. ¿Por qué? Y porque ya nadie habla más con ellos. Y si vos te quejabas hace un rato que no hablaban. No, pero habla... hablaban nomás luego. No hablaban luego, no, ¿por qué tiene que hablar justo ahora? Ariel Martínez empezó a hablar después. Pero digo nomás, toda la política tenemos que esperar y menos todavía en el lugar del ciudadano. Porque vive una realidad hoy y vive expectante de lo que puede hacer dentro de 3 meses, de lo que pueda empezar a hacer el otro gobierno. Ahí el problema está que nosotros marcamos nuestra asunción de mando el 15 de agosto por mandato constitucional. Y desde ahí se empieza a contar los plazos en sentido inverso. ¿Quién va a apelar?
la decisión de la justicia, ¿cuánto tiempo se va a resolver eso? Después va a ir a la corte, ¿en cuánto tiempo se va a resolver? Después va a terminar la proclamación, ¿cuánto tiempo? Y después recién tiene que asumir. No, pues si es por la corte. Entonces, 18 años antes de que elegir. Claro, unos 15, 20 años antes de que hacer la elección. Entonces, todos esos plazos se calculan de acuerdo a normas legales y concluyen que la elección tiene que hacerse tantos meses antes. Porque además la asunción de los parlamentarios que son electos en la misma elección se produce otra vez 45 días antes. Sí. Sí. ¿Verdad? Con muy poco sentido ya eso. En otros países se elige una autoridad y la autoridad asume a la semana siguiente. Sí. Claro, pero vos fuiste constituyente del 92. Sí, Hay que ponerse en el lugar de esos constituyentes. yo estuve en el lugar de Sí, esos, por porque hay eso. que ponerse ahí. No Yo había estuve. elecciones, no había habido más que las elecciones del 89 a nivel nacional, que fueron una farsa también. Pero no se sabía cómo iba a funcionar el asunto. Se había que transformar el sistema electoral y estábamos seguros, estábamos los que vivíamos desde afuera de esa discusión, de que había que pegarse un buen lapso de seguridad porque seguro que iba a haber líos. Después parece que hicimos las cosas un poco mejor de lo que nosotros mismos preveíamos y el lapso ese interregno se volvió demasiado largo. Sí, y Se aburrido. construyó, increíblemente, se construyó una autoridad que tuvo credibilidad. Sí. La justicia electoral tuvo credibilidad. Más allá de que cada vez que hay elecciones nos agarramos a los sopapos contra la justicia electoral, visto 4 o 5 meses después, tiene credibilidad. Sin perjuicio de que le criticamos el manejo de recursos, que tiene planillero, que tiene esto, que tiene... Pero a la hora de administrar el proceso electoral, Hasta esta creo, ¿no? Creo que algo tendrán que hacer para la próxima. Ha llegado a un punto de descrédito que no tenían yo creo que antes. se creó una protesta de descrédito sobre elementos inexistentes. Esta es la elección donde más participación tuvo la oposición. ¿En qué sentido? El Partido Colorado tuvo 36% de personas cubriendo todo el país. Éramos el 36% nomás nosotros. Y todo el resto era la oposición. Sí, no ¿Y es qué tan pasó con así. todo? No, exacto. Te puedo decir datos estadísticos, te digo exacto, porque yo ahora soy apoderado, yo sé lo que pasó acá. 36%. Y todo el resto era la oposición. ¿Qué pasó con ellos? Cometieron compraron. este montón de irregularidades. No, dice que ustedes le compraron a todos. O sea, ¿cómo haríamos para comprar a 120.000 personas al mismo tiempo? Pero entonces quiere decir que la debilidad está en lo que ellos estaban pidiendo. O ellos hicieron campaña fundados en el reclamo. El reclamo era la campaña electoral y no la propuesta a la gente. Era el reclamo sistemático en los medios de comunicación de obtener un espacio que después no podían ocupar porque no tenían gente. Fue eso. Pero tenemos que ser muy sinceros, no le echemos la culpa Pero a la justicia electoral. pero de hay esto. algunas cosas Pero que igual, tienen que Juan, cambiar. claro. Hay algunas cosas que... justicia- Para mejorar... Con y razón para o que no, sea- la justicia electoral necesita el valor credibilidad. Sí. No. Lo perdió por sus propios errores o por mala intención de otros, No, por a lo ver. que sea. Necesita El una sistema- reforma importante. El sistema se funda en un principio esencial que se llama mutuo control. ¿Ellos qué hacen? Administran la participación, no hacen otra cosa. La justicia electoral se limita a eso. Los actores son los partidos. ¿Cuántos son? Hablando con absoluta crudeza y sinceridad, ¿cuántos son los partidos capaces de cubrir un evento electoral en el Paraguay? Y dos. 2. No hay más. ¿Cuántos se presentaron? Más de 20. O sea que hay 18 que no tienen capacidad para hacer el evento. Es más, no hacen internas. O las internas son una mascarada. Eso lo sabemos todos. Y no tienen en consecuencia ejercicio. Y no tienen ejercicio democrático. No tienen capacidad de desarrollar ese ejercicio. Y esto hay que reconocerlo porque de lo contrario volvemos a colocar el intento de solución en el lugar donde no está el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir el sistema de mutuo control, que los partidos no sean los actores. No hay ningún inconveniente. Pues, ¿quién sería?
el Estado. ¿Voy a poner funcionarios públicos? Puede ser. Me van a decir no. ¿A quién responde? ¿A quién voy a colocar? ¿Al ciudadano de a pie? Ningún problema, pero te voy a asegurar algo. Si vos pones al ciudadano de a pie, tu índice de error en el sistema electoral va a superar el 80%. No te quepa ninguna duda. Si con toda la capacitación que le damos a nuestra gente, el índice de error está en el orden del 18, hoy, ¿a dónde va a ir a parar si le doy participación en las mesas para que realicen el acto a gente que no tiene esos niveles de capacitación? Y además, que se va a enfrentar a la protesta porque perdieron. Porque hay una protesta que tiene fundamento en el elemento objetivo, pero no podemos dejar de reconocer que hay una fuerte protesta solo por el hecho de haber perdido. Y la demostración más clara la acaba de dar el Partido Liberal Radical Auténtico, hoy, cuando denuncia a todos los encuestadores que en la encuesta dijeron que perdió Efraín Alegre, porque al que dijo que ganó, a ese no le procesan. Entonces, ¿cuál es el delito de los encuestadores? Decir que Efraín perdía. ¿Y es la encuesta la que le perjudicó a Efraín o es la publicación? Y si es la publicación, ¿no tenían que haberse enfrentado con los medios? ¿O es cobardía moral lo que estamos haciendo? Es decir, si vamos a enfrentar los hechos, vamos a enfrentarlos sobre la mesa. Yo soy amigo del diálogo. Yo estoy convencido que hay que construir dialogando, pero se dialoga desde la verdad, no desde ocultar los hechos, no desde la conveniencia. Y yo creo, hay que cambiar el sistema, hay que mejorarlo. Hay mucho para mejorar. Y algunos dicen, incorporemos tecnología, yo estoy de acuerdo, pero cuidado que cuando se quiso traer la urna electrónica empezaron con que el fraude iba a ser electrónico. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿En qué? Y usar la tecnología para mejorar el sistema Yo electoral estoy paraguayo. de acuerdo con casi cualquier cosa que nos ayude a mejorar, pero lo único que yo reclamo es que seamos sinceros en el abordaje, porque si nosotros volvemos a mentirnos en el abordaje, creamos nosotros mismos el problema. ¿Qué quiere decir que yo reclamo que me den participación en el 100% de las mesas, donde yo tengo que traer 21.000 personas si no las tengo? ¿Para qué pedís? ¿Para qué pido? Para Que me digan no y trabar el conflicto ahí y hacer campaña Pero en base al conflicto. Es mejor o para pedir ponerla y tener tolerado. que dejar todo en manos del... Reconozcamos que en esta ocasión hubo campaña contra la justicia electoral. Hubo campaña, es decir, la campaña se centraba en el conflicto con la justicia y allí se hacía la campaña. Y cuando la justicia le dijo, tiene usted razón, hágalo, demostraron que no tenían capacidad para hacerlo y ahí se desmoronó el sistema. Un último corte, por favor, y estamos de vuelta en la parte final. Bueno, quedan 3 minutos de programa. 3 minutos. Sí, 3 minutos. y nos vamos. Pero no le dejen, por favor, preguntar a ella. Vos me dijiste hoy que me estaba torturando. Sí. Darío Antes del programa Messer. ya. Darío Darío Messer. Messer. Mucho ¿Qué gusto. sabe Darío Selección- Messer? Probablemente sea una granada que explote en sus manos como ministro del Interior. No veo ninguna razón para que sea una granada que explote en mi mano. Marito es un hombre que habla sistemáticamente de fortalecimiento institucional. Si la institución funciona, Darío Messer no puede explotar en ninguna mano. ¿Cómo se entiende No tiene que sentido. una persona considerada el mayor lavador de dinero del Brasil y probablemente de Sudamérica por el volumen de dinero que según las acusaciones movía, sea el amigo y para muchos el protegido del presidente de la República? ¿Qué implica eso para la imagen del Paraguay? Mira, que sea el amigo puede implicar poco porque las responsabilidades no se trasladan. Que sea el protegido sería una debilidad institucional muy severa. Entonces, el problema es que el presidente de la República no debe poder proteger a nadie. A mí me lleva eso al análisis del caso Nixon. El caso Nixon reclama su privilegio de charlas con sus subordinados para no exhibir las cintas del caso Watergate.
Y la Corte le dice, es posible que tenga usted razón y es posible que sea un privilegio suyo el que se encuentra contenido dentro de las cintas. Pero entregue usted la cinta, que el que decide si es su privilegio soy yo. Y me pareció edificante para la Corte y edificante para el señor Nixon, que acató la decisión y dijo, ¿y si renuncio? Entonces terminó el problema. Y dijo, presento mi renuncia, dimito. Es decir, le hicieron un favor al sistema. La Corte, que se plantó y dijo, es mi autoridad definir esto, y el señor Nixon, que acató y dijo, renuncio. La Eso Corte es un sistema institucional. de Estados Unidos. No, está bien claro, estamos hablando del caso Nixon, Pero la Corte de Estados Unidos. convengamos, Juan Ernesto, que la imagen Sí. del país salió bastante mal parada en las últimas 72 horas por la lentitud de actuación de los fiscales, porque había la impresión de que había todo un aparato destinado a darle tiempo para una eventual fuga, porque cuando el Brasil lo empieza a buscar, ahí recién aparecen los informes de CEPRELAT, que los estaba preparando desde el 2015, 16, 17, los tenía listos en diciembre del año pasado, la Fiscalía no sabía, y eso coincide no con una visión desde afuera nomás, sino con los informes, como había dicho Estela, de organismos internacionales de Estados Unidos que nos califican como uno de los principales países donde se lava el dinero mal habido, ¿verdad? ¿Y cómo confiar? Pusiste el ejemplo de Nixon, pero en una nación con una institucionalidad republicana Sólida. extraordinaria. Y allí está. Y aquí en esta cosa tan gelatinosa, tan endeble, ¿cómo cambiar eso? Claro, Y además allí está el problema. Pero se sumaba hoy, doctor Villamayor, cuando veíamos que el pedido de naturalización paraguaya está firmada por dos abogados que hoy forman parte del gobierno, Francisco Barrioganal y Santiago Yure, jefe de contrataciones públicas, director de contrataciones públicas y procurador general de la República. Bueno, pero a ver. Desde 1998 están en la justicia brasileña El abogado puede pisándole firmar- los talones a Darío A Mesa. ver, yo no le echo la culpa a un abogado que firma un petitorio. Ese no puede ser el problema. O sea, el abogado no puede ser el Estamos problema. hablando de la vinculación del Sí, presidente. estamos buscando los vínculos, pero el problema pasa porque, yo creo por lo menos, lo estamos mirando desde un punto de vista sesgado, viendo cuál es el problema del vínculo de Horacio Cartes. El problema, a mi criterio, al mío, personal, no es el vínculo de Horacio Cartes. El problema es la debilidad institucional del sistema. Porque si el sistema institucionalmente estuviese fortalecido y actuase de acuerdo a la norma, que sea amigo o enemigo, da lo mismo. Tiene que aplicar la norma. Y la aplica con todo el rigor y terminó el problema. Pero eso no Entonces, existe, pues, Juan. no, estamos de acuerdo, pero allí está el problema. Y a partir de ahí se ¿Me entendés? sospecha. Porque esa debilidad institucional es la que conduce a la sospecha y conduce a la posibilidad de superar la vigencia de la ley. Pero no sé si te das cuenta, el 15 de agosto, a la cabeza de ese sistema gelatinoso, vas a estar vos como ministro del Interior. Bueno, eso no es la cabeza del sistema Bueno, sí, gelatinoso, pero- apenas una Secretaría de Estado. Está bien, por pero ahí estás. ¿y cuál es la tarea? Que el sistema deje de ser gelatinoso. De eso se trata. Yo Pero supongo- Eso es lo que estamos Claro, proponiendo. Tiene prerrogativa para qué? que eso ocurra. Pero por Desde el supuesto que Ministerio sí. del Interior. No, yo no, todo el sistema. O sea, es el presidente de la República, Sí. no es el ministro del Interior el que cambia el sistema. Lo cambiamos todos, pero Ahora, tenemos que operar en conjunto. seguramente- También lo cambia la oposición, tiene que cooperar. Seguramente que como ministro, futuro ministro del Interior, algunos ya le acercan informaciones. Darío Messer, ¿está en Paraguay a su criterio? No tengo ni... Vos sabés que no me acercaron ninguna información del caso Messi. ¿Le No, cree? ninguna. en serio, Estela no cree. nada. Es más, a mí me puede llegar mucha información. Sí, estoy segurísima. Pero del caso Messer muy poca, casi ninguna. Y casi toda la información que puede llegar puede ser objetivamente correcta o puede tener algún interés. Entonces uno recibe toda la información. Después tiene que ordenar todo eso. Pero después tiene que recibir la información oficial para contrastar todo lo que se tiene y ver cuál es la orientación de esto. Es muy difícil saber la verdad de todo, porque toda información está teñida de a mí me gustaría que sea de este modo o a mí me gustaría que sea de este otro.
todos tenemos proyectos de los que estamos enamorados, todos tenemos... Hay una serie de deficiencias en todo esto. La información no se puede recibir de ese modo. Uno tiene que contrastar todo. El 15 de agosto cambia ese rol, esa información que estoy recibiendo por información oficial. Espero que antes, que durante la transición ya acceda a todo, de modo tal de poder tomar decisiones en forma inmediata. Última Usted habló pregunta. mucho de institucionalidad y de Todo el tiempo. todo el tiempo. Si hay algo de lo que se le acusa a Horacio Cartes, es de haber destruido la institucionalidad de la República. ¿Usted está de acuerdo con esa opinión? Yo estoy de acuerdo con que hay que construir la institucionalidad. A mí me preocupa mucho menos lo que pasó en este momento respecto a lo que tenemos que hacer. Pero yo estoy de acuerdo en que es tremendamente débil el sistema institucional. Se produjo una concentración de poder indebida en el Palacio. Y eso podemos reconocerlo todo como un hecho objetivo. ¿Y qué pasó con esa concentración de poder? Debilitó al Palacio. ¿Cuál es el gobierno más firme? El de más poder, el más poderoso realmente, el que tiene más capacidad de acción, el más democrático y el más institucional. ¿Por qué la dictadura no soporta la libertad de prensa? ¿Por qué no soporta una manifestación callejera? ¿Por qué no soporta una huelga? Porque cae. En la democracia puede haber 50 huelgas, puede haber 100 periódicos, todos libres, y puede haber 1000 manifestaciones, y el gobierno no cae. La democracia y la institucionalidad es lo que te hace fuerte y sólido. No la capacidad de mandar, sino la capacidad de ordenar en un sistema estructurado. Nosotros necesitamos un gobierno fuerte, y el gobierno fuerte es un gobierno institucional. ¿Horacio Cartes va a ser un aliado o un adversario de Mario Abdo en el Senado? Un aliado absoluto va a ser.